Hermanos, buenos días. Nos encontramos en el curso de evangelismo. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Espero que nos puedan estar viendo en esta lección. Nos encontramos en la lección 3, hermanos. Tuvimos 2 semanas de fundamentos del evangelio y ahora nos encontramos en los fundamentos, justamente los principios que vamos a utilizar al momento de evangelizar a las personas. Son 4 principios. La primera clase estuvimos viendo quién es Dios. En la segunda clase estuvimos viendo quién es el hombre. Y finalmente vamos a encontrarnos viendo quién es Cristo. Y las siguientes semanas, si Dios lo permite, vamos a estar viendo quién es cristiano. Quién es la persona que es salva a final de cuentas. Vamos entonces a dar inicio, hermanos, en este tercer principio acerca de quién es Cristo. Espero haber puesto en la descripción, si mal no recuerdo, si alcanza a ponerlo acerca de quién es Cristo. Y voy a empezar, hermanos, con lo siguiente en nuestro material. El inciso A. Jesucristo es el único medio para salvarse y llegar al cielo. Segunda a Timoteo 2:5 nos habla acerca de esto, hermano. Dice que solamente hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Hechos 4:12 también habla acerca de que solamente hay un hombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos, el cual es Cristo Jesús. Y Juan 14:6, que es uno de los versículos más conocidos: Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Él. Siendo Dios completamente justo y santo, y el hombre un pecador, no había manera en que el hombre se pueda acercar a Dios, que es lo que dice Romanos 3:10, que todos somos, o que no hay justo ni aun uno, que todos somos pecadores. Por lo que fue necesario que hubiera un intermediario entre Dios y los hombres. No obstante, necesitándose una vida perfecta delante de Dios, Cristo tenía que vivir sin pecado y de manera perfecta. Dijimos que si nosotros quisiéramos salvarnos a través de nuestras buenas acciones, necesitaríamos ser personas perfectas, sin un solo pecado. Debido a que Dios es santo, el problema no se encuentra en su santidad, o en su palabra, o en sus mandamientos. El problema se encuentra en nosotros, que somos pecadores y no cumplimos a cabalidad la palabra de Dios y no hemos llegado a cumplirla de manera perfecta. Dios, sabiendo esa condición del ser humano, envía a Jesucristo, quien sí lleva una vida perfecta y se convierte en el único intermediador entre Dios y los hombres, con el propósito de poder salvarnos de nuestros pecados. Segundo punto, y muy importante, hermanos, es extremadamente importante, diría yo, que Cristo es Dios. Mateo 22, del 41 al 46, Primera de Juan 5:7, Colosenses 2:9, Juan 1:1. Por lo menos aquí hay 2 versículos, hermanos. Hablo acerca de, inclusive 3, ahorita recuerdo 2 únicamente, Primera de Juan 5:7 y Juan 1:1, que existe alguna versión de la Biblia donde se menciona a Jesucristo como un Dios con diminutivo, con minúscula, donde no se le da, por supuesto, no se le quiere dar de manera voluntaria el título, la propiedad que Él tiene como Dios mismo. Es importante, hermanos, que reconozcamos esto. Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Usted no va a encontrar Primera de Juan 5:7 en la versión que se utiliza en algunas religiones. Y Colosenses también no se habla acerca de la deidad de Cristo. Jesucristo es Dios encarnado como hombre, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Nació de manera virginal, por lo que no fue necesaria la intervención de hombre alguno. Esto es importante también que lo mencionemos, hermanos, puesto que todavía se llega a tener alguna duda acerca de su nacimiento virginal. Sin embargo, la palabra de Dios lo demuestra, que el Espíritu Santo puso el fruto, es decir, a Jesucristo en el vientre de María. De esta manera fue el nacimiento de Jesucristo un nacimiento virginal. Dice el inciso C, Cristo nunca pecó. Y aquí es donde viene la conexión. Si Dios es santo, y si yo soy un pecador, y Dios no me va a aceptar delante de Él por causa de mi pecado, estoy perdido, no tengo nada que hacer. Es más, de hecho, hermanos, en esa cuestión, pues no tendríamos ninguna posibilidad en la cual ahorita podríamos estar hablando acerca de Dios, porque Él sería nuestro enemigo, nosotros estaríamos enemistados con Él y no habría más que guerra entre nosotros. Dice la Biblia, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Porque es muy importante
ese versículo, hermanos, es importante porque la Biblia dice que Jesucristo no conoció un solo pecado, es decir, no pecó, no se halló en él mentira, no se halló en él fracaso espiritualmente hablando, no falló la ley de Dios, por lo cual él, cuando se entrega en el sacrificio perfecto, hermanos, nos da una imagen acerca del sumo sacerdote. El sumo sacerdote tenía como propósito entrar delante de Dios, a la presencia de Dios en el lugar santísimo, para entregar un sacrificio una vez al año. Ese sacrificio debía ser completamente perfecto, sin ninguna clase de falla, sino que debía ser un cordero perfecto delante de Dios. Ese sacrificio se entregaba, y si el sacrificio era perfecto delante de él, entonces el sumo sacerdote salía victorioso en ese sentido, salía del lugar santísimo y el pueblo comprendía: tenemos un año completo de perdón de Dios. Sin embargo, si pasaba un poco más del tiempo normal en el cual el sumo sacerdote solía salir de aquel lugar, entonces el pueblo estaba en un grave riesgo, en un grave peligro, porque eso podía significar que el sacrificio que se había hecho en ese momento no había sido aceptado por parte de Dios, por lo cual no había perdón de los pecados. Si Cristo no hubiera resucitado, además de otras implicaciones las cuales también corresponderían a esta situación, significaría también que el sacrificio de Cristo no habría sido aceptado, porque Dios no le habría resucitado, no le habría sacado del lugar donde se encontraba, si su sacrificio no hubiera sido perfecto. Por lo cual Cristo nunca pecó. Es un principio importante que nos atañe no solamente a las personas que no hemos creído en Cristo, sino también a quienes ya hemos creído en Cristo. Y esto es muy importante porque nosotros podemos comprender que la intervención que tiene Cristo en nuestra salvación es la misma intervención que tiene Cristo cuando somos cristianos de aquí en adelante. Jesús vivió en un cumplimiento perfecto de la ley de Dios de manera interna y externa. Jamás infringió la ley de Dios. Es importante este punto porque la resurrección es una imagen de la vida, de esta vida perfecta. Como ya dijimos, si no hubiera llevado una vida perfecta, Dios no la habría resucitado de entre los muertos. Cuando Cristo resucita de los muertos, al igual que el sumo sacerdote salía del lugar santísimo con vida, significando que el sacrificio había sido aceptado, así también Cristo, al ofrecerse por los pecados y resucitar, pone final al pecado y a su poder sobre nuestras vidas. Realmente jamás pecó. De otra manera, Dios no le habría resucitado, ya que no habría sido un sacrificio perfecto. Debemos de ver Hebreos 9. Hebreos 9 es un capítulo corto, pero el cual debemos leer para poder tener una comprensión mayor acerca de este principio. Si Jesucristo hubiera cometido tan solo un único pecado, entonces su sacrificio no hubiera sido perfecto, por lo cual no estaríamos en condiciones de poder acercarnos delante de Dios, y Él no podría ser un intermediario entre Dios y los hombres, porque el hombre es pecador, no puede ser salvado por otro ser que es pecador. Sin embargo, Cristo, al llevar una vida perfecta, se constituye el Salvador de todo aquel que cree. El inciso D dice, hermanos, Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Es decir, solo Él puede salvarnos. Es importante que reconozcamos también, hermanos, la resurrección de Cristo. Muchas personas creen que Cristo vino a la tierra. De hecho, se acepta, por lo menos de manera histórica, que Cristo vino a la tierra, pues nos encontramos en el año 2022 después de Cristo. Y algunas personas más atrevidas dicen después de nuestra era y omiten esta parte histórica. Sin embargo, históricamente se le reconoce un lugar en la historia. Y sin embargo, hermanos, eso no significa que las personas hayan creído en Cristo de manera salvífica. Solamente puede que lo hayan reconocido como un buen hombre, como un profeta, e incluso algunas personas que lo hayan reconocido como aquella persona la cual murió. De hecho, los sumos sacerdotes se encontraban en esta situación. Los sacerdotes, las personas también que estaban en contra del ministerio del Señor Jesús, se encontraban en esta situación en la cual no querían que la resurrección fuera a llegar a ser conocida, sino que llegaron a hacer algún tipo de planteamiento para que se creyera que los discípulos habían hurtado la tumba del Señor Jesucristo, lo habían sacado, y que de esa manera se creyera que Cristo había resucitado. Incluso algunas enseñanzas hablan acerca de que Cristo en realidad no murió, sino que llegó a un estado de shock, por medio del cual hubo una recuperación y después pudo continuar su vida. Pero eso es una completa mentira. Debemos reconocer tanto la muerte como la sepultura y asimismo la resurrección. Si yo creo que Cristo murió por mis pecados y que fue sepultado, pero no creo que resucitó,
entonces estoy creyendo un falso evangelio. Si yo creo que Cristo murió por mis pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, yo estoy creyendo entonces el evangelio. ¿Por qué? Porque es la obra completa que Cristo llevó a cabo para salvarme de mis pecados. Debo creer entonces completamente esa obra que Él llevó a cabo. Y primero a los Corintios 15, versículos 3 y 4 dice que, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es decir, no estamos tomando un evento aislado, como si a Dios se le hubieran salido las cosas de las manos y Dios no hubiera sabido qué iba a hacer y dijo, bueno, pues voy a enviar a Jesucristo y que muera por los pecados de la humanidad. No, sino que esa es una profecía que se encontraba ya incluso en el Antiguo Testamento desde Génesis, y podemos ir a lo largo del Antiguo Testamento y cuando llegamos a Isaías podemos ver que cientos de años atrás ya se hablaba acerca de ese sacrificio que Cristo iba a llevar a cabo para poder salvar a todos aquellos que creyeran en el mensaje del Evangelio. Conforme a las Escrituras, es muy importante esa parte acerca de conforme a las Escrituras, porque esto es un evento que se encontraba ya escrito justamente por parte de Dios, por aquellos profetas. Incluso muchos de los fariseos, a pesar de que tenían conocimiento de esto, llegaban a rechazar la deidad de Jesucristo y llegaban a rechazar que Él fuera el Salvador. Muchos inclusive tenían la idea de Jesucristo como un rey, pero como un rey que los iba a liberar de los romanos y que los iba a liberar de una situación física, pero no comprendían que su situación más urgente era la situación espiritual, una situación de condenación. Incluso los romanos, a pesar de que pudieran ser el imperio más poderoso en aquellos tiempos, se encontraban bajo la condenación y ellos también debían de creer en el Evangelio, por lo cual era muchísimo más importante y relevante una salvación espiritual que la salvación física. Nuestro inciso D, hermano, ¿podría leerlo, por favor, hermano? El inciso D. Dice, Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Solo Él puede salvarnos. 1 Corintios 15, 3 al 4. Hay muchas enseñanzas que se empeñan en demostrar que Jesús jamás murió, como se demuestra en Mateo 27, 62 al 66. Sin embargo, la resurrección de Cristo es evidente ante el gran crecimiento del cristianismo en los primeros siglos, hasta hoy. La resurrección de Cristo es la evidencia de que Dios aceptó su sacrificio y ahora todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Jesucristo fue enviado por Dios con el propósito de salvar a los hombres de sus pecados, Juan 3:17, pagando los mismos por sí mismo, Romanos 6:23b y Gálatas 3:13. Se hizo maldición por los hombres que eran malditos para darle salvación y vida eterna, según Gálatas 3:10. Ahí había me brinqué unas partes, ¿verdad? Dice para y luego... Bueno, aquí lo importante, hermanos, es justamente, como ya lo dijimos, el cristianismo tuvo un crecimiento en el primer siglo sobre todo, y uno se podría poner a pensar, bueno, es que hombres que vieron a su maestro morir en la cruz no hubieran empezado una obra por medio de la cual no hubieran estado completamente convencidos de lo que había sucedido. Es decir, si tuvieron la capacidad para poder llevar a cabo la predicación del Evangelio, es porque ellos estaban conscientes del cumplimiento de lo que Cristo había dicho. No solamente se le apareció a los 11, ya obviamente descartando a Judas, sino que también dice que se le apareció a otros 500 y que se les apareció en distintas ocasiones, y fue esta la causa por medio de la cual el cristianismo pudo ir avanzando. Es decir, imaginémonos de esta manera, ¿verdad, hermanos? Que Cristo no resucitó, pero de que si yo creo en esa obra, la cual estoy a punto de predicar, puede que me apresen, puede que me torturen o puede que me maten. Entonces no es ninguna oferta, es decir, yo estaría muriendo por algo en lo cual pues no voy a obtener absolutamente nada y no puedo estar convencido porque si Cristo no resucitó, entonces no hay absolutamente nada que valga la pena. Sin embargo, encontramos otro testimonio, por ejemplo, en el caso del apóstol Pablo, el cual dice, ya lo dijimos la semana pasada, que iba a Damasco para apresar cristianos, pero que dice que en el camino se le apareció Cristo. Al ser una persona tan férrea en cuanto a su enseñanza y en cuanto a sus convicciones acerca de apresar a los cristianos y de detener el cristianismo, porque él pensaba que era algo rebelde para con Dios, y después haberse convertido en el mayor de los misioneros que ha habido hasta nuestra época, hermanos, nos muestra entonces que él estaba consciente de algo,
y estaba consciente de algo, que justamente a quien perseguía era quien ahora debía de predicar, porque él era realmente el Hijo de Dios, como lo vimos con el pastor la semana pasada, ¿no? Que lo había visto uno de los guardias que se encontraba ahí, y dijo: este verdaderamente es el Hijo de Dios, y tuvo una comprensión acerca de que lo que había hecho fue algo terrible, haber matado al Hijo de Dios y todo lo que conllevaba, no solamente los eventos físicos como vimos, sino también la situación espiritual bajo la que se encontraba. El apóstol Pablo pudo comprender esto en ese sentido, que él estaba persiguiendo justamente al Hijo de Dios, porque la iglesia es la representación de Jesucristo en este mundo. Entonces podemos ver que hubo un crecimiento exponencial en un momento en el cual no habría sido propicio que hubiera un crecimiento de un movimiento, a menos que realmente Jesucristo hubiera resucitado de entre los muertos. Entonces, hermanos, importantísimo que las personas puedan llegar a comprender eso. Si ellos creen que Cristo no resucitó, pero tiene un lugar en la historia y tiene un lugar incluso en su muerte, pero no en la resurrección, entonces no puede haber salvación. Solamente a través del momento en el cual reconocemos que Jesucristo en realidad ha muerto por nuestros pecados. Jesucristo, como ya lo vimos, es el intermediador, es el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y ahí me parece algo simplemente maravilloso, porque no es algo así como que solamente lo haya llevado a cabo, por ejemplo, en nuestros días, hermanos. Yo lo que veo mucho en las guerras, ¿no? En las guerras, normalmente los generales o las personas de alto rango mandan a los hombres, ¿no? Mandan a sus soldados y mueren miles, y ellos siempre están pues solamente llevando a cabo las actividades de manera logística, pero no se meten al campo de batalla. Podemos ver cómo nuestro Señor tomó la iniciativa para llevar a cabo toda la obra. Él fue el primero que estuvo dispuesto a sufrir el castigo por parte de los pecados de los seres humanos, incluso sin haberlo merecido, incluso sin haber merecido ningún tipo de castigo que se le haya infligido en la cruz, no solamente la cruz, sino las bofetadas, las burlas, todas las cosas que él recibió. Es decir, esto lo llevó a cabo en el lugar de los hechos, en el momento donde era completamente necesario, y dándonos un ejemplo, como dice el apóstol Pedro, que él es el testimonio de una vida que agrada a Dios. Él puso entonces el parámetro de cómo un cristiano debe llevar a cabo su vida. ¿Por qué? Porque no solamente es que haya tenido la autoridad espiritual, sino también una autoridad moral acerca de las acciones que él llevó a cabo. Entonces, hermanos, aquí es donde vamos a llegar al punto final. Y me gustaría, porque todavía tenemos un poco de tiempo, si pudiéramos verlo de manera un poco, tal vez un poco rápida, ¿verdad? Dijimos: hombre pecador merece ir al infierno por causa de sus pecados, puesto que se va a enfrentar delante de un Dios que es santo, ya sea que muera hoy, ya sea que muera en 100 años, todos morimos independientemente de que lo que creamos en este momento, ¿verdad? Entonces nos vamos a enfrentar a un juicio delante de Dios. No basta con que tengamos una serie de buenas cosas, una serie de buenas actitudes o de comportamientos, o no las suficientes malas cosas como para pensar que vayamos a ir al infierno, porque nos vamos a enfrentar delante de un juez que nos va a pedir una santidad, nos va a pedir una vida perfecta que cumpla toda la ley de Dios, y nadie está en situación de poder ponerse delante de Dios y decir: yo he cumplido la ley de Dios de manera perfecta. Por lo tanto, cuando la persona comprende que no puede ir al cielo por sus buenas acciones, ahora nosotros le mostramos: Jesucristo vino a este mundo para llevar a cabo una vida perfecta y morir en la cruz por tus pecados en específico, por tus pecados en lo personal, así como por mis pecados en lo personal. Y ahora a ti te corresponde el arrepentimiento y creer en Jesucristo, creer en la obra que Él ha hecho. Como ya dijimos anteriormente, hermanos, no podemos desligar el arrepentimiento, porque si no hablamos acerca del arrepentimiento, no estamos hablando nuevamente acerca del Evangelio. La persona tiene que arrepentirse. Dijimos que el arrepentimiento proviene de la palabra griega metanoia, un cambio de mente o una mente nueva, si somos más directos con el término. De este punto donde no me interesa Dios, ni Jesucristo, ni la Biblia, a este otro donde ahora me interesa lo que Él dice, y lo que Él dice sobre todo con relación a mi condición de pecador, que yo debo arrepentirme y que yo debo creer en el Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? Que Cristo vino a morir por mis pecados, fue sepultado y resucitó el tercer día, y que ahora todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente a través de Jesucristo. Hermanos, creo que este tercer punto ha sido el más corto de los tres, porque vimos acerca de quién es Dios, quién es hombre, quién es entonces Jesucristo, y la siguiente semana finalizaríamos
viendo quién es cristiano. ¿Por qué quién es cristiano? Porque al final de cuentas la persona que es cristiana es aquella que se arrepiente y ha creído en Cristo y tiene vida eterna y una relación con Dios, y cuando muera, nuevamente puede ser hoy o en 100 años, va a ir al cielo con Dios. Una condición completamente distinta a la cual nos encontrábamos anteriormente. Entonces, me gustaría, hermana Karina, hermano Néstor, si gustarían agregar o comentar o preguntar algo en relación a este punto de quién es Jesucristo. Bueno, yo creo que este es el punto fundamental del evangelismo. Si es cierto, tenemos que dar a conocer los anteriores porque son importantes para llegar a este punto. Que la gente entienda que Jesucristo no era solo un hombre que vino a morir, que la gente entienda que Jesucristo no, el pago no fueron en sí los clavos y no fue en sí la cruz, sino fue la ira de Dios derramada sobre él por los pecados de la humanidad. Necesario que entienda que como Hijo de Dios murió y resucitó. Comentabas hace poquito del convencimiento de los hombres. Yo creo que parte de la seguridad que tenemos de que Él resucitó es eso, el crecimiento exponencial y algo que se llama sucesión de hechos, es decir, todo lo que está escrito antes de la muerte ocurrió y es comprobable, y todo lo que está escrito después de la resurrección ocurrió y es comprobable. Entonces, esto nos deja un pequeño segmento que no puede tener duda. Es decir, todo se cumplió antes de, todo se cumplió después de, ergo, lo que está en medio debió haberse cumplido. Exactamente. ¿Sí? Sí, y eso es muy importante, hermano, como usted dice, porque mucha gente puede tomar ese sesgo en la historia. Así es. Y decir, bueno, pero pues no puedes comprobarlo. Pero como dice el hermano, hay antecedentes y después sucesos que si acontecieron de esa manera, solamente fue porque pudo haber sucedido de esta forma. Así es. Es decir, no podemos desconectar una cosa de la otra. De otra manera, entonces ese sesgo pues habría mantenido para siempre, como dijo uno de los fariseos, si este movimiento no proviene de Dios, pues se va a deshacer. No tiene motivo, no tiene razón de ser, porque además pues es una oferta muy peligrosa, o sea, que como hay una imagen donde dice, ¿verdad? ¿Qué recibes? La muerte. ¿Y qué ofreces? Pues tu vida, ¿no? O sea, en realidad no obtienes nada, no hay nada detrás de lo que tú estás haciendo. Físicamente hablando, que lo haga atractivo. Sí, eso, exactamente. Entonces los apóstoles podían ir a prisión, podían morir, porque sabían que su Señor había muerto, entonces tenían tal convicción que decían, como Cristo resucitó entre los muertos, Él puede resucitarme a mí, pero para que ya no haya una nueva vida que glorifique a Dios y que cuando me encuentre con Él en la gloria pueda disfrutar ahora de todas las maravillas que Él ha mostrado. Inclusive hasta en el día de su muerte, uno de los malhechores creyó en Jesucristo. Y podemos ver también como como dice el hermano, como hay una sucesión que se menciona acerca de Rufo, uno de sus hijos que posteriormente también sirvió en el ministerio. E incluso, hermanos, si quieren abarcar un poco más en cuanto a esto, podemos leer el libro de los mártires de John, siempre batallo para pronunciar, yo digo John Fox, ¿verdad? Pero es que lleva una N y nunca... No, pero sí. O sea, John Fox. Sí. Y ahí podemos ver muchas historias. Hablan desde los apóstoles. Sabemos que los apóstoles fallecieron en el primer siglo, ¿verdad? Incluso el más joven de ellos, Juan, pues murió siendo exiliado en la isla de Patmos, por lo cual pues su predicación, por lo menos en el sentido de extender el evangelio, se vio limitada. Pero hubo una segunda generación, hermanos, que créanme que ardió con la misma intensidad que la primera, y uno se queda impactado como podemos ver historias de, por ejemplo, algunos discípulos. No sé si mal recuerdo, hermano, hay un discípulo, creo que de Pedro, que también no sé si murió en la cruz o murió en la hoguera, pero eran personas que daban testimonio que inclusive los verdugos que iban a asesinarlo terminaban poniéndose de rodillas al lado de ellos y decían, hay manera en la cual yo muera en lugar de Pedro. Y luego, pues, ¿pero por qué? Porque los convencía en medio de su predicación. ¿Y cómo los va a convencer? Es decir, si no hay algo aparte de lo que estoy viendo en este momento, no hay nada que me pueda convencer que yo crea en lo que tú estás diciendo, porque me va a costar la vida. Pero como estoy creyendo lo que tú dices, porque concuerda completamente con lo que hemos visto y con lo que hemos oído y lo que dice la profecía,
pues entonces Debe de ser real. estoy dispuesto a morir por él. Es mejor que muera con este hombre a que yo le vaya a dar muerte. Esa historia termina en que ambos mueren, pero justamente hay una redención para esa persona. Entonces, hay muchas historias, como la de la 13ª Legión. También 40 soldados de la 13ª se convirtieron al cristianismo. Los sentenciaron a morir por congelamiento y estaban gozosos en agua helada cantando: somos los 40 de la 13ª, 40 coronas, prepáranos, Señor. Narra la historia que uno de ellos pues decide salir del agua, les daban la oportunidad de arrepentirse y entrar en un espacio con agua caliente que tenían para ya evitar el congelamiento por agua helada. Uno de ellos se sale, entra y pues reniega de la fe, dice: no, sabes que yo no creo, para mí no es suficiente, yo no voy a morir por esto. Entonces cambian el canto y en lugar de cantar somos los 40 de la 13ª, dicen somos los 39 de la 13ª, donde en el fondo de la legión que los estaba resguardando se oye una voz que grita: 40, somos 40, y uno de ellos entra al agua helada, diciendo: no, somos los que somos, hemos creído en que esto sucedió, y así nos vamos a mantener. Sí, hermano, definitivamente lean ese libro. La verdad es, bueno, no sé si la que usted dice probablemente también Sí, aparece en ese libro, ¿verdad? Ajá. Porque tiene muchísimas historias, es un libro muy extenso, Así es. pero las historias que viven, hermano, cuando usted se sienta débil en la fe, además de leer la Biblia, también dele lectura, porque usted se va a dar cuenta y dice: no, hombre, lo que yo estoy sufriendo no es nada. Y la verdad yo a veces lo veo y digo: oye, yo me quejo por nada, porque lo que sufrieron esos hombres y que permanecieron hasta el último momento y que no soltaron la bandera de la fe, y que incluso, como dice la Biblia, que solamente viendo aquello que deseaban y viendo aquella promesa y creyendo realmente que le iban a recibir en su momento, por supuesto que arde en nuestros corazones, hermanos. De hecho hay una historia que empieza así justamente, una historia que aún hace que el corazón de los tibios arda, y ya empieza a narrar la historia de esos cristianos. Entonces, hermanos, ¿quién es Cristo? La historia lo muestra. No solamente, digo, la Biblia tiene suficiente evidencia para que creamos en Él. La creación es suficiente evidencia para que creamos en Él. Podemos echar también mano de la historia, de cómo alguien pudo llevar a cabo una obra tan grande solamente a través de una resurrección, no una muerte. Una muerte no hubiera provocado todo lo que provocó la obra de Cristo. Entonces, hermanos, ¿les gustaría añadir algo más? Bueno, la verdad es que lo que hemos añadido, ahora sí que nos quita el frío, ¿verdad? Sí, o sea, escuchar esas historias y ver ahora, bueno, decimos, bueno, a mí, en lo personal, ¿no? Desde que dices, wow, esos cristianos, ¿no? O como tú dices, ahora por cualquier cosita podemos a lo mejor dudar o así, ¿no? Sí. O así como que quejarse o decir algo, ¿no? Pero esos cristianos que con cuán valor y con cuán amor y pasión por Dios, aún a pesar de que ya pasaron muchos años, lo siguen contagiando a nosotros. Así es. Ese valor, que nuestro corazón arda. Así es, hermano. Y pues, hermanos, entonces de esa manera concluimos con el tercer punto. Tuvimos un contenido extra, ¿verdad? Con lo que platicamos. De hecho, siempre que hablo con los chavos, les digo: no, mira, me gustaría grabar el libro, y siempre me quedo en eso, pero la verdad sí me gustaría grabar un audiolibro para que lo podamos pues tener más al alcance, ¿verdad? Un podcast, hermano. Sí, es un podcast, ¿verdad? Un podcast, sí, cierto. Sí, estaría bien. Incluso aprovechar mañana que es feriado, ¿verdad? Bueno, hermanos, pues muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos a las 11 de la mañana si nos van a poder acompañar. Sabemos que algunos hermanos no pueden por la mañana, pero están por la tarde, entonces los esperamos también en la transmisión. Y a nuestros amigos tal vez que no asisten aún a la iglesia, pero ven la transmisión, les invitamos a que crean este evangelio. No les ofreceríamos algo que fuera para su mal. No habría ninguna necesidad para ofrecerles algo que fuera para su mal. Sabemos que el evangelio es algo que no solamente tiene una relevancia temporal en este momento, en este preciso momento, sino una relevancia espiritual eterna. Entonces les invitamos con todo el gozo, con todo el cariño, con todo el amor, a que crean en este evangelio y que nos acompañen a la iglesia, y ya sea que si no pueden en la mañana y vienen en la tarde, o solamente ven las transmisiones, que nos acompañen en la enseñanza. Entonces, hermanos, que Dios les bendiga, muchas gracias y
Nos encontramos la próxima semana, ahora sí, para concluir con el cuarto principio, ¿quién es cristiano?